En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú y solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Qué hermoso, ¿verdad, mis queridos hermanos? Bueno, mis queridos hermanos, hoy hablaremos justamente de ese sentimiento negativo, el miedo. Vamos a hablar qué hacer para que ese sentimiento no nuble tu entendimiento y para que no te aleje de Dios. Y también vamos a hablar de casos reales que están en la palabra de Dios, de gente y lo que hizo y la drástica diferencia que pasó. Mis queridos hermanos, todo ser humano, grande, chiquito, de cualquier edad, hemos experimentado miedo, lo querramos o no. ¿Y por qué? Porque cuando entró el pecado a este mundo, no simplemente entró el pecado y todo lo que significa, ya sea el miedo, la violencia, la maldad, todo entró en este mundo. Y fue tanto el miedo que experimentó Adán, que cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás?, ¿qué respondió? Oí tu voz. Oí tu voz y tuve miedo. Los invito a que vayamos a Génesis, capítulo 3, versículo 9. Génesis, capítulo 3, versículo 9 y 10. Y dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Muchos de nosotros tenemos diferentes maneras de lidiar, de expresar cómo tenemos miedo. Por ejemplo, a mí cuando tengo miedo, no sé, pero me agarra por morderme las uñas. Es un hábito que yo tengo. Pero eso soy yo. Algunas personas, yo he experimentado que algunas personas se ponen agresivas. Les dices una cosita y explotan cuando no dijiste nada como para que reaccionaran así. Otra gente a lo mejor se pone nerviosa, estresada, ¿qué me va a pasar? No sé qué hacer, y no se puede disfrutar la vida así. Pero el problema no es lo que sentimos cuando nosotros tenemos miedo, porque somos seres humanos y tenemos miles y millones de sentimientos. Así que repito, el problema no es lo que sentimos cuando tenemos miedo, el problema es lo que uno hace cuando tiene miedo. Y lo que uno hace como cristiano es lo que nos va a separar de los demás. Pero hermano Alonso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, les tengo un ejemplo bíblico de lo que no deberíamos hacer cuando tenemos miedo. Y ese es el caso de Roboam. ¿Cuántos conocen a Roboam? No, muchos, ¿verdad? Bueno, les voy a decir su linaje para que tengan una idea. David, el rey David, todos conocemos al rey David, ¿verdad?, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Es decir que Roboam es el nieto de David. Y la historia dice, todos sabemos que Salomón era un mujeriego, ¿verdad? La Biblia dice que tenía cientos de esposas y concubinas. Y como sabemos, eso es un pecado. No adulterarás ni fornicarás. Pero a Salomón no le importó. Y dijo Dios, sí, no me quieres hacer caso. Entonces le quitó su reino y se lo dio a alguien que se llamaba Jeroboam. Ahora noten, Roboam fue el hijo de Salomón y Jeroboam fue alguien que trabajaba ahí en el reino con él. Así que Jeroboam tenía un poquito más de experiencia. Y Salomón no se le hizo grato que Dios le haya dado su reino a alguien más y mandó matar a Jeroboam. Y noten, Jeroboam tuvo miedo que lo iban a matar. ¿Y qué hizo? Decidió esconderse en Egipto esperando que se muera Salomón. Y así pasó, se murió Salomón, pero dejó a su hijo Roboam a cargo. Ahora, Roboam era un inexperto, no era muy joven como para no saber nada, pero no tenía la suficiente, se puede decir, madurez como para liderar una nación enorme. Y la gente de la nación vino hacia Roboam y les dijo, tu papá nos trató muy mal, nos pegaba demasiado. Si tú quieres que nosotros te observemos a ti como rey, vas a tener que tratarnos mejor. Si no, no eres nuestro rey. Y Roboam nos escuchó y no sabía qué hacer. Noten, no tuvo miedo, pero no sabía qué hacer. Estaba atribulado. Y estaba, no sé qué hacer. Y decidió consultar a sus amigos. Bueno, la Biblia no dice sus amigos, pero me imagino que ha de haber sido
gente con la quien él se relacionaba o tenía algún tipo de confianza con. Y les dijo, muchachos, la gente del pueblo me dice que mi papá era muy cruel con ellos y que si yo quiero que ellos me observen como rey, tengo que tratarlos mejor. Y sus amigos le dijeron, no, Roboam, tú eres el rey, no dejes que te manipulen, ponles la mano firme. Si tu papá les pegaba 10 veces, tú pégale 20 veces. Imagínense. Y pues Roboam los escuchó y dijo, pues tienen razón, yo soy el rey, ¿qué les ando haciendo caso? Y reunió a todos los del reinado y les dijo, escúchenme bien, aquí el rey soy yo, no voy a dejar que me manipulen. Y si piensan nomás porque mi papá ya no está aquí, les va a ir fácil, ay, mis amigos, están equivocados. Si mi papá les pegaba 10 veces, yo les voy a pegar 20 veces. Y pues la gente del pueblo estaba enfurecida. Decía, aparte de ser rey apenas, ¿ahora nos vas a pegar más? No. Y se acordaron que Dios había puesto a Jeroboam como rey. Y le avisaron a Jeroboam de que ya se había muerto Salomón. Y como Jeroboam ya tenía más experiencia, sabía cómo liderar una nación, sabía cómo hablarle a la gente, les dijo, no, Jeroboam vino y logró llevarse 10 de las 12 tribus de la nación. Imagínense el fracaso que ha de haber sentido Roboam, la humillación que ha de haber sentido al tener las 12 naciones y que alguien más venga y te robe las 10. Imagínense. ¿Y sabe por qué le pasó eso? Porque no consultó a Dios. En vez de consultar a Dios, él decidió consultar a sus amigos o gente con la quien él se relacionaba. Mi querido hermano, si tú si tienes un problema, si estás atemorizado, si tienes algún tipo de angustia en tu corazón, consulta a Dios. Amén. Él es el único que te puede ayudar al 100%. Amén. Pero ese fue un caso de lo que no deberíamos hacer. Ahora les tengo otro caso de lo que sí deberíamos hacer. Y ese es el caso de José. Ahora, no digo José el papá de Jesús, José de Egipto, José el hijo de Jacob. O en otras palabras, una de las 12 tribus. ¿Y por qué escogí a José? Porque José pasó por mucho miedo. ¿Se acuerdan cuando sus hermanos lo metieron dentro de una cisterna? Y se quedó ahí toda una noche. Mírense el miedo que ha de haber sentido. Para los que no conocen la historia muy bien, se los voy a contar rapidito. Jacob tuvo 10 hijos con su esposa Lía. Y tuvo 2 hijos con su esposa Raquel. Pero él amaba más a Raquel porque trabajó por ella. Pero esa es otra historia. El caso es que amaba más a Raquel. Y naturalmente iba a amar más a los hijos de Raquel. Y el primer hijo que nació se llamó José. Y los otros hermanos tenían celos de José, porque imagínense, 12 hermanos y le enseñaban preferencia a nomás uno. Los hermanos tenían celos y le tenían rencor. Y un día José fue a darles de comer cuando trabajaban en el campo y decidieron hacerle una maldad. Y ahí fue cuando lo metieron a una cisterna, a un hoyo en el piso, y lo dejaron ahí toda una noche. Imagínense el miedo que ha de haber sentido José. Pudo haber pensado, ¿y si me dejan aquí? ¿Y qué tal si se olvidan de mí? Ay, si me muero aquí, Señor. Pero no, claro, ha de haber tenido miedo, porque pues es para dar miedo. Pero nunca renegó, siempre confiaba en Dios. Y luego después lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo. Imagínense, ser arrancado de los brazos de tu familia, de tu papá, para ser vendido a unos extraños. Es para dar miedo. Y ha de haber sentido una inseguridad, no sabía qué le iba a pasar, si lo iban a vender otra vez, si lo iban a tratar mal, si lo iban a matar. Su futuro era inseguro. Pero aún así, aún cuando era vendido como esclavo, confió en Dios. Amén. Y después que fue vendido como esclavo, fue a Egipto y logró ganarse la confianza de Potifar. Y Potifar lo dejó trabajar en la casa real. La casa real era la casa de Potifar. Y imagínense José, ya me lo imagino. No, ya la tengo hecha. Claro, sigo siendo esclavo, pero no me estoy matando afuera trabajando en el sol como ellos. Y pues todo iba bien para José. Y de repente viene la esposa de Potifar y quiere seducirlo. Ahora José, como era un hombre de Dios,
sabía que el fornicar, que el adulterar es un pecado. Y le dijo, no, esposa de Potifar, respeta a tu esposo, no puedes adulterar. Y pues la esposa de Potifar no le gustó eso, porque la esposa de Potifar estaba acostumbrado que si yo quiero eso, lo haga. Porque era la esposa de Potifar. Y decidió hacerse jugar la víctima. Y dijo que José trató de violarla a ella. Y claro, la esposa de Potifar, la palabra de Potifar contra un esclavo, claro que le iban a creer a la esposa. Y ahí va pobre José a la cárcel otra vez. Bueno, por primera vez, pero a la cárcel. Y no te meten a la cárcel por ser bueno, claro, con la excepción de José. Pero la otra gente va ahí por mala, por asesinos, por rateros, violadores, narcotraficantes. A la cárcel va gente horrible. Pero José ha de haber sentido también miedo, porque en la cárcel pudo haber pensado, ¿y si me tratan mal? ¿Y si me pegan? ¿Si me matan? ¿Qué me va a pasar? No sé. Pero todavía, aún estando en la cárcel, después de haber estado acá, ahora está acá, seguía confiando en Dios. Amén. Nunca paró de darle la gloria y la honra. Amén. Y eso es porque José llegó a ser el vicerregente de todo Egipto. Imagínense, ser vendido como esclavo y ahora era el vicerregente de Egipto. ¿Y saben por qué? Porque confió a Dios, oró, puso su alma en las manos de Dios. Y eso fue lo que lo ayudó. Amén. Ahora, la historia de José es bonita, pero a mí en lo personal me gustó más la que sigue. Y me gustó más porque me deja lecciones para aprender y me dice lo que siempre debería de hacer cuando yo siento miedo. Y esa es la historia de Josafat. ¿Cuántos conocen a Josafat? Bueno, la historia de Josafat va así. Los invito a que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 3. Si podrían dar un fuerte amén cuando lo tengan, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 3. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 3. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos, y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Versículo 3. Entonces, noten, él tuvo temor, miedo, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora les pregunto, ¿el ejército ya había atacado a Josafat? No, simplemente le dieron un aviso. Y muchos de nosotros somos así. Escuchamos que algo va a pasar, que tenemos miedo a que va a pasar algo, y no ha pasado todavía, y ya nos estamos muriendo de miedo. Por ejemplo, a lo mejor un trabajador dice: ay, si me corren, ¿qué tal si el jefe piensa que no estoy trabajando bien? Dependo mucho de este salario. Ay, por favor, no me pueden correr. O a lo mejor un inmigrante en los Estados Unidos escucha que la migra está en tal y tal calle. Dice: ¿y si la migra llega a mi casa? ¿Y si me llevan de regreso? ¿Y si mis hijos? ¿Qué van a hacer con mis hijos? Tenemos miedo porque solo escuchamos que están aquí, pero no nos han hecho nada. A lo mejor un matrimonio joven, a lo mejor ya no hay esa misma química que una vez hubo. Y a lo mejor pueden pensar el marido o la mujer: ya no me quieren, y si nos divorciamos, no, lo amo mucho, no puedo separarme. Todavía no ha dicho ni nada malo hacia ti, y ya tienes miedo que te vas a divorciar. Pero así somos los humanos, y es hasta cierto punto, se puede decir, natural, porque nosotros tenemos miedo en nuestro ADN, es parte de nuestra vida. Pero como les dije, el problema no es lo que sentimos cuando nosotros tenemos miedo, el problema es lo que hacemos. ¿Y qué hizo Josafat? Versículo 3 dice: Josafat humilló su rostro, hoy en día sería arrodillarse, para consultar a Jehová.
Eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Si tú tienes algún miedo, consulta a Jehová, ponte de rodillas, órale a Dios. Él te creó, te ama y te quiere salvar gratamente. Tú simplemente tienes que pedirle que te ayude. Y, ¿cómo se llama? Se propuso consultar a Jehová. Es lo primero que hizo. Antes de hacer cualquier cosa, de hablar con alguna persona, lo primero que hizo fue consultar a Jehová. ¿Qué hizo después? Hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros comemos, nuestro aparato digestivo está constantemente trabaje y trabaje, y la sangre no puede fluir bien a nuestra cabeza. Pero cuando nosotros no tenemos el estómago vacío, no tenemos nada en el estómago, hay un flujo de sangre más constante y podemos tener una conexión más cercana a Dios. Por algo lo hizo, por eso lo instituyó Josafat. Pero ahora también, aparte de qué haces cuando tienes miedo, si oras, tienes que saber orar. Porque si nomás oras por orar y no sabes por qué estás pidiendo, al no saber qué estás pidiendo, es casi igual que no orar. Ahora, vamos a ver la oración de Josafat. Y pongan atención porque la manera que él ora es como nosotros debemos de orar. Los invito a que brinquemos al versículo 12. Seguimos en 2 de Crónicas, capítulo 20, pero ahora vamos al versículo 12. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Amén. Y dice así, la oración de Josafat. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos que podemos encontrar en su oración? Y estos son los elementos que son claves. El primer elemento que encontramos es que tenemos que admitir o darle crédito a Dios que Él es el que juzga, Él es el juez. Y igual como un juez terrenal, Dios es nuestro juez y Él tiene la última palabra. El segundo elemento que vemos es que tenemos que reconocer nuestra incapacidad para enfrentar el problema. En el caso de Josafat, él reconoció de que su ejército no puede pelear contra los moabitas y los amonitas. Y le dijo a Dios, versículo 12, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y el tercer y último elemento es que nosotros tenemos que reconocer que Jehová es nuestra única esperanza. Amén. Ahora vamos a ver qué pasó. Los invito a que sigamos del versículo 13 hasta el 18. 2 de Crónicas 20, 13 al 18. Y dice así: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. 14. Y estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benayá, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la oración. Versículo 15. Y dijo: oíd Judá toda, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. 18. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mis queridos hermanos, está por demás que Dios les dio la victoria. Le dijeron que lo iban a venir a atacar. Sale a la batalla de guerra y ya todos están muertos. ¿Y por qué? Porque él consultó a Jehová.
Dios dijo que la pelea es de Dios, no tuya. Amén. Y quiero que noten algo interesante. Josafat es del mismo linaje de Roboam. Para que tengan una idea, David engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abijá, Abijá engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat. Qué interesante. Dos gente, nomás separadas por 3 generaciones, con la misma sangre y 2 diferentes resultados. ¿Y por qué? Roboam consultó a sus amigos, a gente con la que él se relacionaba, y le costó más de la mitad de su reino. ¿Y Josafat qué hizo? Oró a Dios y le dio la gran victoria. Y déjenme le digo algo, Roboam, mientras sí fue un gran fracaso, pero tuvo una bendición limitada, porque se quedó con 2 de las tribus. Ahora, si él hubiera orado a Dios, a lo mejor se queda con las 12. Pero como no consultó a Dios, se quedó con 2. Y su vida ni siquiera estaba en peligro. Él pensaba que como su papá era el rey y él era el primogénito, que cuando su papá se iba a morir, a él le tocaba el reino. Él decía, ya lo tengo asegurado, el reino es mío. Pero él no contaba de que alguien más iba a venir a quitarle el reino. Pero si él simplemente hubiera orado, Dios lo hubiera ayudado. Ahora Josafat las veía más oscuras, tenía su vida en la línea. Iban a venir a atacar un ejército enorme contra su ejército chiquito. Y él pudo haber dicho, ay no, ¿qué me va a pasar? Me van a matar. Pero no, él consultó a Dios. Y miren, ni siquiera tuvo que pelear. Qué bendición, ¿verdad, mis queridos hermanos? Ahora les tengo otro relato, otra anécdota para que entiendan lo horrible que es el miedo. Este se titula Atrapados en el fuego. Se cuenta que un día estaban unos niños estudiando en su escuela, era un día normal, pero tenían un salón de 3 pisos, 1, 2, 3. Y por aquellas cosas de la vida, un descuido, negligencia, se había incendiado el lugar. Pero todos los niños del primer y segundo piso pudieron salir porque notaron que estaba incendiado. Pero los pobres niños del tercer piso no lograron escapar porque cuando se dieron cuenta de que ya había humo, de que había fuego, ya era demasiado tarde, no podían bajar por las escaleras. Y abren las ventanas desesperados que entre oxígeno. Y el maestro se le prende el foco y llama a los bomberos. Pero el fuego se estaba expandiendo demasiado rápido. Esperaban y esperaban y esperaban, pero parecía nunca llegar los bomberos. Y uno de los niños en el tercer piso tenía a su papá abajo. Y el papá estaba desesperado porque tenía a su hijo allá arriba. Y esperaba a los bomberos y no llegan y no llegan. Pero se le prendió una idea. Se acercó lo más que pudo al edificio y les empezó a gritar a los niños que se brincaran, que él los iba a agarrar. Y claro, brincar desde el tercer piso hay sus dudas porque a lo mejor no caes en la persona, a lo mejor caes al lado. Y es para dar miedo. Pero todos los niños se armaron de fe y brincaron. Y pues los agarró el papá, excepto uno. Quedó un niño ahí arriba, tenía miedo a las alturas, no podía brincar. ¿Y qué creen? Es el hijo de ese hombre. Pobre niño, estaba atemorizado, se congeló, no pudo brincar. Y el papá le gritaba, hijo, tírate, yo te agarro. Pero el hijo en su propio padre no pudo confiar lo suficiente para brincar. Y lamentablemente el niño se murió. No pudo brincar y se quemó vivo. Imagínense el dolor, el sufrimiento que ha de haber sufrido ese papá al poder haber salvado todos esos niños, excepto el que verdaderamente le interesaba. Qué triste, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pero quiero que se pongan a pensar algo. ¿Y si Dios es ese papá? ¿Y si nosotros somos esos niños? ¿Y si este mundo es ese edificio que está incendiado? Pues ese es nuestro caso hoy en día, mis queridos hermanos. Este mundo está quebrantado, está encendido por hablar. Está encendido y muy pronto nos vamos a morir. Pero Dios ya nos dio una salida. Mandó a su Hijo que se muriera por nosotros para salvarnos, para darnos vida eterna. Amén. Pero, aunque ya murió por nosotros, nosotros tenemos que aceptarlo. Simplemente porque murió no nos hace salvos.
Si no, pues nadie le importaría. Pero nosotros tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador. Amén. Simplemente tenemos que brincar hacia sus brazos de amor que nos van a agarrar. Amén. Pero lamentablemente muchos de nosotros somos como ese niño que quedó atrapado. Tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo que nos vayan a decir los de afuera. Los de este mundo, los carnales. ¿Qué nos van a decir? A lo mejor se van a burlar de nosotros. A lo mejor me corren del trabajo porque no puedo trabajar el sábado. A lo mejor miles de cosas pueden pasar. Pero ¿saben qué? Lo que realmente importa es nuestra vida eterna. Y Jesús nos las está dando. En la mano nos las da. Simplemente tenemos que aceptarlo. Tenemos que tomarlo. Tenemos que abrazarlo. Tenemos que brincar. Por eso les invito que por favor olvídense de lo que dicen ahí atrás. Porque si nosotros les hacemos caso, nos vamos a morir eternamente. Cuando Dios ya nos dio la salida. Amén. Pero ¿qué lecciones tenemos que aprender de esto? El consejo de hoy sería que confiemos en Dios, que cuando tenemos miedo, brinquemos hacia Él. Les pregunto, el mismo Dios, el Dios que ayudó a José, el mismo Dios que lo ayudó a sobrepasar la noche en el hoyo, el Dios que estuvo él cuando era esclavo, el Dios que estuvo con él y lo ayudó cuando estaba en la cárcel, ¿acaso no es el mismo Dios de hoy? Amén. El Dios que le dio la gran victoria a Josafat, ¿no es el mismo Dios de hoy? Amén. Por supuesto, Dios te hizo, te ama y dio su Hijo por ti y te quiere salvar gratamente, pero no te puede salvar si tú no lo aceptas. Mi querido hermano y hermana, a lo mejor tú que eres madre de familia, a lo mejor tienes un hijo adolescente en la casa que no te hace caso. Órale a Dios. A lo mejor dices, ya no puedo con este chiquillo, ya no puedo. Órale a Dios, Él te va a dar paciencia y te va a ayudar. A lo mejor eres padre de familia y te quieren correr del trabajo. Órale a Dios. A lo mejor dices, dependo mucho de este salario porque es lo que me ayuda a sustentar a mi familia. Órale a Dios. Amén. Claro, el ser humano nos puede ayudar, nos puede comportar, pero solo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una mente limitada. Por más sabio que sea el humano, si tenga un psicólogo, un doctorado, que tu amigo siempre te ayuda, por más inteligente que nosotros pensemos que son, escúchenme, nunca se va a comparar al consejo divino que nos tiene nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Qué bendiciones, queridos hermanos. Así que los invito a que, por favor, aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, que compartamos la palabra para que los demás también se salven con nosotros. Amén. Dios nos quiere salvar. Repito y repito las veces que sean. Dios nos quiere salvar, pero no puede si nosotros no lo aceptamos. Amén. Que Dios nos ayude a que tomemos ese brinco hacia sus brazos de amor para que quedemos salvos. Amén. Dios los bendiga. Amén.